Buenas tardes, mis queridas hermanas. Que Dios sea con ustedes. Me da un gusto saludarles a través de este medio y confiando en Dios que cada una de ustedes esté pues bien, esté siendo bendecida y fortalecida por nuestro Dios. En esta hora pues también me goza el poderles compartir la palabra de nuestro Señor y pues pidamos que Él sea quien nos guíe, quien nos dé pues esa guianza a través de su palabra. Bendito Dios y Padre eterno, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus benditas y gloriosas manos, Señor, confiando en que tú eres el que harás, Señor, que tú eres el que nos darás, Señor, en esta noche, esa palabra que nos edifique, Señor, esa palabra, Señor, que nos fortalezca, Padre de gloria, en estos momentos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada una de mis hermanas, Señor, y clamamos que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos guíe, Señor, y que nos lleve, Padre, a hacer rema esa palabra que tú tienes en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, vamos primeramente a la palabra de nuestro Señor. En Santiago 1:12, la palabra de nuestro Señor nos dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya asistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es una palabra, pues, confortante, ¿verdad? Para estos tiempos, porque dice que somos bienaventurados. Bienaventurado es una persona feliz, es una persona, pues, dichosa. Dice aquí que somos dichosos, que somos bienaventurados. Y dice que haya resistido la prueba. Muchos de nosotros en este momento, pues, hemos estado pasando algunas por circunstancias, pues, difíciles, circunstancias adversas, pero pues nada de eso nos tiene que detener, hermanas, porque dice aquí la palabra que quien resista la prueba va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Es decir, tenemos una promesa, ¿verdad? Así como también pues tenemos que resistirnos, tenemos que poner a prueba en nuestra fe, en nuestra fidelidad para con Dios. Entonces esta palabra pues nos dice que vamos a ser dichosos siempre y cuando soportemos, ¿verdad? Las pruebas, soportemos la tentación. Y aunque muchas de las veces pues quisiéramos, ¿verdad? Que no sucedieran estas circunstancias adversas en nuestras vidas o que no hubiera dificultades, que todo fuera, dicen por ahí, de color de rosa, pero pues no es así. Dice la palabra de Dios, nos advierte que vendrán días malos. Y vamos a ver en Efesios 6:13 que nos dice sobre esa advertencia, ¿verdad? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que nos vuelve a hacer hincapié que tenemos que tener una tener resistencia para cuando el día sea adverso, para cuando el día no tenga pues todas las comodidades o todas las facilidades que nosotros quisiéramos tener. Vemos aquí que la palabra resistir es la palabra griega 436, en donde nos dice que nos tenemos que, dice, pararse en contra, oponerse, resistir, soportar fuerza o soportar una presión ejercida sin moverse. Es sufrir sin alterarse. Es decir, nosotros para resistir nos vamos a tener que estar bien parados, ¿verdad? Estar bien cimentados en la fe. Tenemos que soportar, ¿verdad? Soportar esa tentación, soportar esa prueba, soportar ese desierto, todo lo que estuviésemos pasando en este momento, que solo Dios lo sabe, mis hermanas, pues Él, así como nos va a dar la prueba, también nos va a dar la salida. ¿Quién cree eso, mis hermanas? Yo creo y tengo pues esa certeza que así es, ¿verdad? Que Dios es quien nos da esa resistencia y esa fortaleza. Aún la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Nos habla que en 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces nosotros tenemos que resistir, ¿verdad? Tenemos que pelear, dice, la buena batalla. Entonces,
pues nosotros tenemos que tener esa promesa, ¿verdad? Que tenemos que ser dichosos, que tenemos que ser gozosos, pero antes tenemos también que cumplir esa condición, ¿verdad? Tenemos que resistir el día malo, tenemos que resistir las acechanzas del enemigo, tenemos que resistir la tentación, tenemos que resistir la prueba, ¿verdad? O la dificultad. Entonces, en esta noche, pues vamos a compartir un poco acerca de esto, ¿verdad? De la resistencia. Es decir, mujer, resiste y vencerás. Por la situación, por más difícil que estemos pasando, debemos saber que nosotros somos hijas de Dios, que somos mujeres del reino y que por lo tanto tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzadas y con una gran resistencia. Pero, ¿cómo tenemos que ser resistentes, verdad? ¿Qué es lo que nos va a llevar a tener esa resistencia? Dice Santiago 1, 2, 4, dice la palabra de Dios así. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, si vemos aquí la palabra de Dios, pues cuando nosotros estamos en alguna prueba, en alguna circunstancia, por muy difícil que a nuestros ojos humanos parezca, es porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dios está obrando. Él está templando cada parte de nosotros, ¿verdad? Nuestro carácter, nuestra fe, nuestra fidelidad. Dependiendo la prueba, pues Dios es donde va a actuar, ¿verdad? En lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros vemos que dice que para que seamos perfectos. Tenemos la promesa de que somos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, Él es un Dios perfecto. Y cuando nosotros entramos a alguna prueba, es para que nosotros seamos perfeccionados. Así como son trabajadas, ¿verdad? Esas piedras del río que en cada llevar de la corriente, pues van siendo alisadas, trabajadas. Entonces, así de igual forma nosotros, a través de las pruebas, vamos a tener pues esa condición de ser ser trabajados por la mano de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser resistentes para enfrentar cualquier prueba en la vida. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer un crecimiento, nos va a traer una madurez, además de un aprendizaje. Ese aprendizaje que Dios tiene para cada una de nosotras, que es muy diferente en cada una de nosotras. Unas pueden ser trabajada su fe, en otras su fidelidad, en otras la paciencia. Entonces, en cada prueba nosotros vamos a ser trabajadas y Dios nos va a revelar qué capacidad tiene cada una de nosotras para poder soportar la prueba. Y algo muy importante también, cuando nosotros estamos en alguna prueba, en alguna circunstancia difícil, es una oportunidad que Dios nos da de demostrarle al enemigo de que somos fieles a Él. Y ejemplo tenemos a Job, ese gran hombre, ese gran siervo de Dios, que no había nadie como él, ¿verdad? En la fidelidad para con Dios. Entonces, a pesar de todas las pruebas que Job pudo haber pasado, desde perder a sus hijos, perder sus bienes, perder su ganado, perder todo, aunque la mujer pues también le recriminara, ¿verdad? Que ya mejor aborreciera a su Dios, él no lo hizo. Él tuvo esa templanza de seguir siendo fiel, de seguir siendo fiel a Dios, a sus promesas y a tener esa conciencia de que tenía que ser trabajado. Entonces nosotros tenemos que ser esas mujeres, ¿verdad? También que tengamos esa valentía y podamos levantarnos, como dice aquí, ¿verdad? La palabra levantarnos para poder hacer frente ante cualquier adversidad. Pues como ahorita sabemos, pues es un tiempo en donde cada una de nosotras pues ha sido probada, ya sea por escasez, por enfermedad, por desempleo, algunas tantas por a lo mejor por la pérdida de algún ser querido, de un amigo, de un familiar, de algún conocido,
¿Por qué? Porque la situación pues que estamos viviendo es difícil, ¿verdad? La enfermedad que nos aqueja pues está siendo pues muy agresiva y pues sabemos también que eso no es novedad porque la palabra de Dios también nos advierte, ¿verdad? Que esto es el principio de dolores, que vendrán aún todavía más circunstancias pues tremendas, pero es ahí donde pues nosotros tenemos que tener esa madurez, tener ese crecimiento, como nos dice pues esa palabra, ¿verdad? Esa resistencia para poder levantarnos. Y veamos que Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, cuando nosotros somos sometidos a alguna prueba, no es una casualidad, no es porque así fue y ya, no, es porque dice que nosotros hemos sido llamados y hemos sido llamados para un propósito, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos que saber que somos resistentes, pero ¿cómo vamos a obtener esa resistencia para poder vencer, para poder tener realmente la victoria ante la adversidad? Entonces vemos que tú como hija de Dios nunca debes de olvidarte que has sido llamada a ser hija de Dios. Es decir, nosotros nunca debemos de perder nuestra identidad de hijas. Es decir, un hijo va a proceder o descender de alguien. Entonces nosotros no debemos de olvidar que nuestro proceder es celestial y que nuestra descendencia es de realeza, porque somos hijas de un rey, somos hijas del Todopoderoso. Entonces, no debemos de olvidar eso, que hemos sido llamadas para un propósito en Dios. Y ese propósito en Dios es que cada día nos parezcamos más a Él, que nos parezcamos a Jesús, porque a nosotros a irnos perfeccionando y pareciéndonos más a Jesús, pues vamos a glorificar al Padre. Y otra de las cosas por las cuales cada una tiene un propósito es para que podamos servir aquí en la tierra. Que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros también tenemos ese gran ejemplo para que podamos ser servidores aquí en la tierra. Y sobre todo para su gloria, para su obra, mis hermanas. Entonces, si tú no olvidas que has sido llamada a ser hija de Dios, tenlo por seguro que tú vas a tener una resistencia hasta el final de la carrera. Vemos en el Salmo 139:16, no es algo que lo inventemos o que yo te lo diga para animarte, no, mi hermana. Dice la palabra del Señor así: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. Es decir, nosotros ya estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, mis hermanas. Entonces tenemos que tener esa convicción de que somos hijas de Dios. Que somos dice la palabra de Dios, 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es cierto, mis hermanas, tenemos ese llamado de llevar su palabra, de llevar su mensaje, de poder ser resistentes en la palabra. Entonces nosotros, para poder tener ese carácter de vencedoras, nunca debemos olvidar que somos hijas de Dios, que somos hijas de un rey, que Él está al pendiente de cada una de nosotras, Él está al pendiente de nuestras necesidades, y por más difícil o más nublado que veamos nuestro día, mi hermana, Dios va a tener respuesta ante nuestro problema. Podemos ver que en lo secular, alguien para ser un atleta, ya sea un futbolista, un boxeador, y para poder llegar a ser un vencedor o llegar a la meta, primeramente alguien tuvo que haber puesto sus ojos en él, lo tuvo que haber entrenado, ejercitado, es decir, lo tuvo que poner a prueba. ¿Para qué? Para saber su capacidad, sus capacidades que él tenía para realmente poder llegar al lugar que le estaban ofreciendo.
Entonces, así de igual manera, mis hermanas, nosotros somos esos atletas. Dice la palabra, ¿verdad? Para para pelear la buena batalla y terminar la carrera. Entonces, así nosotros tenemos que tener ese carácter de vencedoras. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado y nos tiene a prueba por aquí para llegar a obtener nuestra victoria, mis hermanas. ¿Quién dice amén? Yo de verdad creo que cada una de nosotras, a pesar de este tiempo difícil que hemos estado pasando, que hemos sido guardados en casa, que pues no hemos asistido, ¿no?, a la casa de Dios, pues tenemos esa fe de que vamos a obtener nuestra victoria, ¿verdad? Llegar ese día que se abrirá nuevamente el templo y realmente vamos a ver aún todavía más la mano de Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de todos y cada uno de ustedes, mis hermanas. Vamos a, con ese ánimo, a ver la palabra de Dios que nos dice 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, Dios no nos va a poder soportar más, no va a poder tentarnos más de lo que podamos soportar, pero nosotros tenemos esa promesa, ¿verdad? Que si nosotros tenemos la identidad de hijo, Él no nos va a poder probar más de lo que podamos resistir. Y siempre nosotros, a través de esa identidad, vamos a poder llegar al Padre, vamos a poder llegar ante Él y obtener ese perdón y esas bendiciones que tiene para cada una de nosotras. Y dentro de esas bendiciones es la victoria ante cada circunstancia que tú estés pasando, mi hermana. Vemos el pasaje de Lucas, del 11 al 20. Muchos conocemos esa historia, ¿verdad? Nos las han compartido varias veces. Es donde nos habla acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Es decir, un hijo que pues fue rebelde, se fue de la casa del padre, malgastó la herencia. Pero algo sorprendente en este pasaje, hermanas, y para esta lección es que él no perdió la identidad de ser hijo de este hombre que nos mencionan en este pasaje, ¿verdad? Él nunca perdió la identidad de hijo. Reaccionó y regresó a la casa del padre, obteniendo así ese perdón y esas bendiciones de las que le estaba yo hablando, mis hermanas. Vemos en el versículo de ese pasaje 18 y 19, ¿qué dice el hijo? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces podemos ver, él no perdió, ¿verdad? Tuvo claridad de que él era hijo de este padre, de ese padre que lo iba a perdonar y que aún así iba a recibir de sus bendiciones a pesar del comportamiento que él había tenido. Entonces, nosotros también tenemos que tener ese ánimo, ¿verdad? Aunque pues nosotros hayamos pecado contra Dios, no seamos esos hijos que pues realmente Dios espera de cada una de nosotras, pero Dios está con brazos abiertos hoy en este día, hermana, para poder levantarte, para poder cambiar tus vestiduras y para llenarte de ese gozo. Y pues está claro, ¿verdad? Que cada una en la prueba o en la lucha o en el desierto que estemos pasando, lo que tenemos que hacernos es levantarnos. Es levantarnos e ir al Padre. Es un momento perfecto para que nosotros podamos llegar al corazón del Padre, ¿verdad? A pedir ese perdón, a pedir el perdón, esa misericordia. Y no solamente por cada una de nosotras, hermanas, sino aún por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros conocidos, por nuestra comunidad, por nuestro país, por el mundo entero. Porque en este tiempo, pues, es triste saber que muchas personas que han estado muriendo por esta enfermedad del COVID, pues, han muerto sin que se les predicase, sin que recibieran a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, hermanas, pues es un tiempo en donde nos podemos levantar. Dicen aún desde nuestra trinchera, ¿verdad? Aún desde casa, levantarnos
en ese clamor y pedir al Padre por esta situación, para que podamos ser resistentes y permanecer y ganar la buena batalla, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder resistir y vencer, también tenemos que tener paz. ¿Se imagina usted si está pasando por alguna situación difícil y si no hubiese paz? Pues vamos a hacer caso a todo lo que está a nuestro alrededor. Y lo que menos vamos a poder escuchar va a ser la voz de Dios. Vamos a poder escuchar el consejo de la palabra. ¿Por qué? Porque no va a haber paz en nuestro interior. Vamos a estar todas angustiadas, presionadas. ¿Y qué va a pasar? No vamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, nosotros, para poder resistir y ser más que vencedoras, tenemos que tener esa paz. Y veamos qué dice Isaías 26:12 en su parte A. Dice: Jehová, tú nos darás paz. Entonces aquí la palabra es clara. Nadie más nos va a dar esa paz sino Dios. No la va a dar el vecino, no la va a dar el amigo, no la va a dar el conocido, no. Dice que la paz va a venir de Dios. Y entonces, para poder resistir, nosotros primeramente lo que tenemos que hacer es hacer caso omiso de todas esas voces extrañas que suenen a nuestro alrededor. Porque cuando nosotros estamos en alguna situación difícil, no falta quien nos dé el consejo, pero no un consejo de parte de Dios. Por lo regular siempre es la voz del enemigo hablando a nuestras vidas. Que si hay problemas con el esposo, la vecinita, no, pues déjalo y asunto arreglado. No, nosotros tenemos que buscar esa paz, y esa paz la vamos a encontrar a través de la palabra, a través del consejo, a través de una alabanza. Hay muchas de las veces que si tenemos problemas con el hijo, todos a nuestro alrededor nos van a decir: pues córrelo, pues si no entiende, échalo fuera. Y no es así, hermanos. Tenemos que hacer caso a lo que Dios tiene para cada una de nosotros, a escuchar esa voz y ese consejo de Dios para dirigirnos en ese momento de prueba. Es decir, si estamos en situaciones de escasez, ¿qué es lo primero que nuestra mente nos ataca? No, pues necesitas ir, pide un préstamo y pues después vemos cómo lo pagamos. No, es un tiempo en donde tenemos que resistir. Es un tiempo en donde esa resistencia nos tiene que hacer una dependencia de Dios. Es el confiar, tener esa fe genuina de depender de Dios, de confiar en Dios. Sé que es un proceso muy difícil, hermanas, sí es un proceso difícil, pero dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Él va a ser nuestra fortaleza ante cualquier adversidad. Es lo mismo, ¿no? Si estamos pasando por alguna enfermedad, hay veces que ya en la desesperación dejamos que esas voces nos intimiden. Y no, pues corre y ve con el hierbero fulano de tal o con perengano. ¿Y qué pasa? Desviamos nuestra fe, desviamos nuestra confianza en el Señor. Entonces, estos tiempos de prueba, estos tiempos en donde Dios nos lleva a tener esa resistencia, una resistencia en su palabra, a que la meditemos, que la guardemos y que la pongamos por obra. Entonces tenemos que resistir todas estas adversidades. Y es cierto, podemos decir: ¿cómo? Si estoy tan angustiada, tan desesperada, tan acongojada, ¿cómo va a ser posible que yo tenga paz en mi corazón? ¿Cómo es posible que yo pueda tener esa paz? Pues así, o sea, dejándole las cosas a Dios, poniendo en manos de Él la situación, por muy difícil o adversa que sea. Y solo así vamos a poder escuchar la voz de Dios en esa paz, en ese silencio, en esa tranquilidad, en esa seguridad de que nuestra dependencia es para con Él. Dios me traía un ejemplo.
entra uno a veces a un salón de clases, a algunas nos ha pasado, está la maestra dando su clase y los niños por acá, un bullicio que de verdad no pueden prestar atención al profesor. Y así muchas veces nos pasa. Hacemos caso a todo el bullicio que pueda haber a nuestro alrededor, que no nos permite escuchar la voz de Dios, que no nos puede permitir ver la salida que Dios tiene ante esa problemática. Entonces, tenemos que ser resistentes en este caminar, en esta carrera, hermanas. Y pues también para poder llegar a ser vencedoras debemos deleitarnos en Dios. Vamos a Salmos 37:4. Ahí la palabra de Dios nos dice así: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces vemos aquí respuesta, ¿verdad? Ante la adversidad, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo nos va a hacer resistentes? Dice que nos tenemos que deleitar. El deleitar dice que es gozar, es un placer, es una delicia. Puede sonar como que ilógico, ¿verdad? Que como en un tiempo de angustia, pues la misma palabra de Dios nos invite a que nos tengamos que deleitar en Dios. Pero recordemos que estamos en un proceso. Estamos siendo edificados, ¿verdad? Día a día. Ese proceso, ese crecimiento, esa madurez, es cuando Dios pues nos va moldeando a cada una de nosotras. ¿Y cómo vamos a ser moldeadas? Vamos a ser moldeadas a través de su Espíritu Santo. Vemos Isaías 57:15, lo que nos habla. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, nosotros ante la prueba, ante la circunstancia difícil, la adversidad, es cuando nuestro espíritu va a estar más susceptible para poder buscar a Dios. Porque humanamente, pues nosotros a lo mejor nos podemos vacunar, tomar vitamínicos, calcio, y pues nos fortalecemos, ¿verdad? ¿Para qué? A lo mejor ante una enfermedad. Pero, ¿qué hacemos para hacer frente a una prueba? ¿Qué hacemos? No nos podemos poner alguna inyección o tomar algo y decir, no, pues con esto ya voy a ser fuerte espiritualmente y voy a resistir la prueba. No. Nosotros para fortalecernos o para hacernos inmunes para el día malo, es decir, la prueba, la angustia, el desespero, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ir a esas alturas. Es decir, esa fortaleza que nosotros vamos a necesitar para esa situación, solo Dios nos la va a dar. Y entonces cuando nosotros tenemos que ir a buscar a Dios a las alturas, es decir, a tener esa comunión con Él, ¿para qué? Para que Él vivifique nuestro espíritu y para que nuestro corazón sea quebrantado. Para que nos rindamos plenamente a Él, para que reconozcamos que sin Él realmente pues no somos nada, que Él es el que nos puede dar solamente la salida. Y muchas veces ante estas situaciones lo único, créanme hermanas, lo que Dios necesita y quiere de cada una de nosotras es eso, quebrarnos delante de Él, decir, Señor, ya no puedo, Señor, toma tú mi causa. Señor, mira, ya luché con mis fuerzas, no pude. Pero tú eres fiel y verdadero, tu palabra es fiel y verdadera.
que tú eres el que darás salida a este problema, que tú eres el que vas a vivificar mi espíritu, que tú eres el que vas a vivificar mi corazón, que tú eres el que vas a dar fuerzas donde no las hay para poder seguir adelante. Entonces, recordemos, hermana, que toda prueba o toda circunstancia que estemos pasando es para que nosotros sea fortalecido nuestro carácter. Es decir, nuestro carácter tiene que ser fortalecido. Tenemos que llegar a ese carácter, como hoy estamos aprendiendo, a un carácter de vencedoras, a un carácter a donde nuestra misión sea llegar a la meta, que tengamos un objetivo claro a dónde queremos llegar. Y ese objetivo claro es cumplir el propósito de Dios aquí, ¿verdad? En esta tierra, servirle, amarle, glorificarle. Pero para eso tenemos que tener carácter, un carácter de vencedores ante la prueba. Vemos 1 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios no nos ha hecho cobardes, hermanas. A ninguna de nosotras nos ha hecho cobarde Dios para salir huyendo ante la prueba. Dice que nos ha dado poder. Aún la parte de la escritura dice que nos ha dado poder y autoridad. Y dice, y de amor y de dominio propio. Es decir, nosotros mismos nos tenemos que dominar nuestras emociones, ¿verdad? Si es angustia, tenemos que dominar esa angustia. Si es miedo, controlar ese miedo. Porque Dios es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanas? Entonces, nosotros para poder vencer tenemos que tener carácter. Es decir, una persona cobarde va a ser aquella que nunca va a comenzar algo. Y no lo va a comenzar simplemente porque le da miedo el fracaso. Y siempre van a anteponer una excusa, una situación y situaciones que no lo van a dejar avanzar. De ahí tenemos el carácter débil. Es que aquella persona que tal vez dice, bueno, lo hago, comienza. Pero cuando ya viene el tiempo difícil, sale huyendo. Y creo que ninguna de nosotras tenemos un carácter débil, hermanas, porque Dios aquí nos dice, no nos ha dado ese espíritu ni de cobardía, ni de debilidad, sino más aún nos ha dado ese poder y esa autoridad y ese carácter de vencedoras. Dice que un valiente va a ser aquel que permanece, va a ser aquel que pelea, es aquel que arrebata su bendición. Es decir, es aquel que se lleva la victoria. Entonces en esta noche, hermana, pues quiero compartirte y que en tu corazón quede grabado que nosotros somos mujeres con un carácter de vencedoras, con un carácter que tenemos que permanecer firmes, tenemos que pelear y tenemos que arrebatar la bendición. Tenemos que ser mujeres convencidas de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos en 2 de Samuel 23:12, cómo es que Dios nos da la victoria. Dice, Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Chequen ahí, o sea, dice una gran victoria, o sea, sobrepasó una victoria. Dice, una gran victoria. Aquí esta historia nos habla acerca de los valientes de David. Cómo permanecieron, cómo soportaron estar en medio de esta prueba, de esta pelea, de esta batalla. Vemos que el soportar es el tener un peso extremo encima de nosotros, sin tambalear o caer, sin mover o dañarse, sin alterarse.
Es decir, nosotros debemos de tener ese carácter de soportar. Ser esas columnas. Para que una estructura, un edificio sea firme, pues tiene que tener buenas columnas, buenos cimientos. Entonces, el cimiento es nuestro Señor Jesucristo. Esas columnas debemos ser nosotros. Nosotras como mujeres. Columnas en nuestro hogar, columnas en nuestra congregación, columnas en nuestra comunidad, columnas para nuestro país, hermanas. Aún por difícil que estemos viendo esta situación de esta pandemia, levantarnos con ese carácter de valientes, con ese carácter de vencedoras, de poder soportar y de poder resistir en Dios. Vemos que estos valientes de David perseveraron porque confiaron. Ellos soportaron, perseveraron a través de la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían una meta. Su meta era conquistar. Tenían su confianza puesta en Dios. Es decir, ellos estaban confiando de que Dios les daría la victoria. ¿Por qué? Porque ellos no dependían de sus fuerzas. Ellos confiaban en Dios. Y es decir, no quedaron a medias. Fueron hasta el final. Es decir, hasta que obtuvieron la victoria. Entonces vemos que en este pasaje dice que el que persevera, Dios le concede una gran victoria. Y yo creo y confío en Dios, mi hermana, que tú también deseas eso en esta hora. Soportar, resistir, perseverar para arrebatar esa victoria. Pero podemos decir, ¿para qué? ¿Para qué resistir? ¿Por qué tenemos que estar resistiendo a lo mejor situaciones difíciles, adversas, problemas? La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y peso de gloria. Entonces vemos que una tribulación es una presión, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención el encontrar que dice que tenemos un peso de gloria. Y el peso de gloria nos habla acerca de llevar la gloria de Dios con gran responsabilidad. Con un compromiso a no renunciar si es que nos hacemos llamar hijas de Dios. Yo quedé impactada, que dije, oh, es cierto, es una gran responsabilidad y compromiso, pues el llevar, ¿verdad? El testimonio, el llevar ese camino del Señor. Pero por otra parte vi que dice que, porque esta leve tribulación momentánea, o sea, es decir, no es eterna. Son momentos, son episodios que tenemos que pasar, pero que tenemos que salir de ellos. Entonces, por eso, hermana, en esta hora, pues yo te recuerdo que ante cualquier circunstancia, por difícil que sea, tenemos que soportar. Tenemos que resistir y sacar ese carácter para vencer. Y esto es para que podamos llevar la gloria de Dios, ¿verdad? Tenemos que glorificar a Dios a través de las pruebas. ¿Y por qué glorificar a Dios a través de las pruebas? ¿Por qué? Porque yo lo veía así. Dios nos manda la prueba. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos capaces y somos responsables de poder llevar su gloria con compromiso y responsabilidad. Entonces, hermana, si en ese momento tú estás atravesando por alguna situación, por muy adversa que tus ojos humanos puedan verla, que esta palabra de Dios te aliente, hermana. Que esta palabra de Dios tú puedas ver que va a tener una gran recompensa.
vas a estar llevando la misma gloria de Dios, vas a transportar esa gloria de Dios cuando tú salgas de esta prueba. Se va a ver manifiesta la gloria de Dios en cada una de nosotras cuando nosotros salimos más que vencedoras de la prueba, de la situación o de la adversidad. Podemos ver que, pues un avión, para poder despegar, siempre lo hace en contra del viento, ¿verdad? Siempre, para él poder despegar y llegar a las alturas, siempre tiene al viento en su contra. Y muchas de las veces nosotros, pues no queremos hacerlo así, ¿verdad? Quisiéramos despegar y llegar a las alturas, pero con todo a nuestro favor. Pero tenemos que ser como ese avión. Tenemos que despegar y llegar a las alturas, mis hermanas, aún con vientos en contra, aún con problemas, aún con adversidades, aún con enfermedad, aún con angustia, con todo lo que tú le quieras llamar a ese viento. Tú tienes que despegar, hermana, y tienes que llegar a esas alturas. Llegar, es decir, a la presencia plena de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dé la victoria. Para que nos dé esas fuerzas del búfalo para poder resistir ante la prueba. Para poder resistir, dice la palabra, el día malo. Aún para poder resistir las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Dice que Él estará con cada una de nosotras hasta el fin de los tiempos. Y yo doy gracias a Dios por tu vida, hermana, y pidámosles a nuestro Señor que Él sea el que nos dé esa fuerza, esa resistencia a cada una de nosotros para pelear la buena batalla y terminar la carrera sin perder nuestra fe. Oh bendito Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, por estos momentos, Señor. Bendice la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Tú conoces su necesidad, tú conoces, Señor, las circunstancias, Señor, el problema o la adversidad por la que cada una de ellas esté pasando, Señor. Pero tú, mi Dios, eres bueno, Padre, y levantarás el ánimo para cada una de ellas, Padre. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Gracias, Padre precioso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Bueno, mis hermanas, me dio un gusto poder saludarles y seguirles haciendo la invitación para que pues sigan conectándose a cada uno de los servicios que se han estado pues preparando, ¿verdad? Pues como nos hablaba hoy la palabra, ¿verdad? Hemos resistido ante estas circunstancias, nos hemos ido pues también adaptando y nos tenemos que ir preparando día con día. Yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos que pues ha puesto, ¿verdad?, de su buena voluntad para que pues esto siga, la obra de Dios siga aún a través de este medio, a través de las prédicas en línea. Doy gracias a Dios por sus vidas y por la vida de cada una de ustedes, mis hermanas. Y pues sigamos en esa conexión, pero con esa conexión en las alturas. Sigamos conectadas con nuestro Dios y que Él es el que dará y hará ese carácter de vencedora en cada una de nosotros. Bendiciones, hermanas. Dios les guarde y Dios les bendiga en esta hora. Dios.